Bueno, vamos a hacer esta charla medio interactiva, preguntas y respuestas. Yo creo que ahí tenés un micrófono. Nos acompañan Laura Kaplan y Alfredo Verderosa. ¿Digo bien? Verderosa. Ambos del ACNIC, que nos van a contar un poco de... Todos sabrán que hay un agotamiento IPv4. Nos van a contar algo de qué se está discutiendo hoy en la ACNIC. Así que lo que vamos a hacer es por ahí algo interactivo de preguntas y respuestas. Y la idea es que ustedes también puedan, a medida que vamos haciendo las preguntas y respuestas, si surge alguna duda, levanten la mano y las vamos tratando de resolver. Es más una idea de una mesa redonda que una exposición de ellos sobre un tema en particular. Lo que vienen es a evacuarnos dudas. Y yo, si querés, empiezo con un disparador. ¿Cómo puedo hacer para pagar los recursos en Argentina? ¿No? Que no para aquellos que no saben, los recursos se pagan en el exterior, no podíamos hacer pagos al exterior porque la Argentina no lo dejaba. Entonces, ahí es la primera pregunta que hago, ¿cómo se puede hacer? Bueno, en ese sentido tenemos algunas novedades. Se puede pagar igual que en todos los países por transferencia bancaria, PayPal o tarjeta de crédito, pero desde ayer agregamos un nuevo sistema de pago para los argentinos que consiste en pagar en una cuenta en pesos argentinos en un banco aquí. Es a través de una pasarela de pagos con la que ya trabajamos para las tarjetas Visa y Master, que lo que ellos van a hacer es convertir el monto en dólares que tienen que pagar al tipo de cambio contado con liqui, más la comisión de la pasarela, que es el 10%. Hoy las organizaciones que nos están pagando con tarjeta, entiendo, están pagando bastante más. Dólar turista, sí. Sí, acá es contado con liqui más 10, o sea, entonces va a haber un beneficio para todos los que están pagando hoy con tarjeta, aparte de la comodidad de hacer una transferencia en pesos, y lo pueden hacer desde adentro del portal. Si tienen dudas, escriben a facturación@lacnic. De todos modos, es fácil. Ingresás a MiLacnic, los que manejan MiLacnic. Hay una parte donde dice pagos. En ese menú dice información sobre medios de pago. Y ahí se despliega una serie de información y está el link para pagos en moneda local, argentina. Y luego es completar un formulario con el número de factura. Ustedes ponen el monto en dólares y cuando avancen, ya Bambú, que es la empresa con la que estamos trabajando, les va a dar los datos del quit para hacer la transferencia, el nombre del banco, que creo que es Santander, y a nombre de quién está la cuenta, y un código de referencia para que se asocie, bueno, y el monto en pesos, ¿no? Y un código de referencia para asociar el pago. Eso está habilitado, ya hemos recibido pagos por ese medio. Okay. Y nada, es algo que creemos que va a ayudar, facilitar. O por lo menos intentamos facilitar lo que decía Hernán, que históricamente sabemos que han tenido dificultades desde Argentina. Nosotros estamos en Uruguay, la ACNIC está en Uruguay, pero desde ahí atendemos toda América Latina y el Caribe. Sabemos de las dificultades para pagar en dólares y por eso hacía tiempo estábamos buscando alternativas. En su momento, una idea que había surgido de Cabase fue lo de crear una categoría más chica para poder, bueno... Sí, para que los pequeños proveedores que no tenían recursos tuvieran una forma de ingresar al ACNIC sin un costo tan alto por año. Sí, y ahora las dificultades venían por otro lado de cómo hacer esas transferencias y bueno, encontramos esta alternativa que esperamos que sirva. ¿Alguna pregunta sobre tema pagos? Porque voy a cambiar de tema rotundamente a otra pregunta. ¿Nada? ¿Sabés que se merecen un aplauso antes? Sí, son el único país que por ahora tiene pago en moneda local. Era una demanda del público. Bueno, segunda pregunta que tenemos es, en LACNIC esto lo cuento, hay un foro de políticas. LACNIC es una asociación, diría. Es una organización basada en membresía. Exactamente, que las decisiones se toman bottom-up, entonces tienen que ser
consensuadas en este foro. Y un poco lo que a veces pasa es que no sabemos ni de qué se está hablando en el foro, ni qué política se está tratando, y por ahí la presencia de ellos acá es que nos cuenten específicamente con el tema de los recursos, con esto de IPv4. Por ahí, Alfredo, si querés contar que están agotadas y qué discutimos en ese foro, ya que están agotadas, ¿no? Sí. Hoy en el foro, después Laura le vas a contar un poco más del foro, pero las políticas que se están discutiendo tienen mucho que ver, por lo menos hay dos que son súper interesantes para los técnicos, que tienen que ver con el agotamiento de IPv4 y una realidad que existe, pero que no está legalizada dentro del manual, digamos, que es el leasing o las transferencias temporales. ¿Sí? Hoy no está permitido para una organización que tiene recursos que los recibió del ACNIC rentárselas a otra organización dentro de la región. Sin embargo, y si hubiera una denuncia, eventualmente el ACNIC podría recuperar esos recursos. Nosotros sabemos que sí pasa y que hay organizaciones que la única alternativa que tienen es rentar recursos, porque con la ACNIC, por lo menos para conseguir recursos hoy IPv4, hay una lista de espera en la que hay 1.250 organizaciones y calculamos al ritmo que se vienen asignando recursos hoy. El IPv4 se agotó en 2020. Ahora lo que asignamos es lo que vamos recuperando. Y al ritmo que recuperamos esa lista de espera, alguien que entra hoy recibiría recursos en 2031. O sea, estamos hablando de 7 años. Hasta lo máximo que podés entrar a la lista de espera es por un 22, entre un 24 y un 22, pero son 7 años de espera. Los que están recibiendo hoy recursos, que se anotaron antes, esperaron 3 años, pero quienes se anoten hoy, como esa lista crece más rápido de lo que recuperamos, tendrían que esperar 7 años. Entonces, me voy a desviar un poco del tema del foro, pero después volvemos al foro. ¿Qué alternativas quedan para las organizaciones que no tienen IPv4 o que antes se las daba el proveedor y ahora el proveedor ya tiene menos o no le puede dar? Las alternativas son las transferencias de carácter final. La organización A le pasa a la organización B las IPs, la CNIC cambia el registro. Eso está legitimizado en las políticas y es algo que sí se puede hacer. Fue una política que discutimos hace ya unos años y que llevó bastante tiempo también de discusión en el foro. Y después sabemos que muchas organizaciones que no pueden acceder a esa alternativa porque es costoso, hoy en el mercado secundario las direcciones IPv4, no sé, Hernán, si tú tenés idea, pero... Entre $50. Sí, hoy el que tiene direcciones IPv4 generalmente las vende. O sea, en estas transferencias ellos no lo ven. Yo hago una transferencia, o sea, yo soy empresa A, ordené mi red y me sobra un /22, como decimos, 4 bloques. Se los quiero transferir a Alfredo. Eso es totalmente legal. O sea, tengo que hacer el trámite en LACNIC para transferir mis recursos, él tiene que justificarlos. Pero después yo probablemente hago un contrato con Alfredo que LACNIC ni se entera y que es que yo le estoy vendiendo las direcciones. No, esto por eso, la venta, transferencia final o venta. Nosotros no hablamos de compra o venta porque las IPs en verdad no son cosas, sino que lo que ustedes tienen es, los que tienen IPs asignadas por LACNIC, es un derecho de uso mientras sean parte de la membresía. Pero estoy hablando de, entre comillas, compra y venta. Después lo que es alquiler, hoy no está permitido dentro de la región. Sí podrían eventualmente alquilar de Cogent o de algún broker fuera de la región, con las limitaciones que eso tiene de que no las pueden administrar en nuestro sistema, problemas de geolocalización y algunos otros temas. Pero por eso, y ahora volviendo al foro, es súper importante que se involucren los que estén interesados en discutir estas políticas de transferencias temporales. Hay 2 políticas que se están discutiendo para permitir las transferencias temporales o leasing. Una de ellas busca de permitirlo quitando del manual de políticas todas las cosas que lo prohibirían, digamos, hoy, o que harían que no sea legítimo. Y la otra política lo que busca es regularlas directamente, crea la figura de transferencias temporales
y pone una cantidad de condiciones. Cualquiera de las dos políticas, al final de cuentas, ayudaría a quienes están en esta situación que necesitan rentar IPv4, pero falta bastante discusión, falta apoyo. Ahora Laura les va a contar cómo llega una política a la aprobación y es en función del apoyo, y a veces están discutiendo entre gente que realmente no es la que vive el problema, que no son los técnicos que no tienen IPv4 y termina todo en discusiones muy filosóficas o teóricas y nosotros vivimos instando a que los técnicos se involucren y participen para mostrar. Y esto es un ejemplo de por qué estaría bueno que se acerquen, porque estoy seguro que varios tienen problemas con las IPs y seguramente están rentando o podrían rentar. Y bueno, un poco va por ese lado la importancia de que estén involucrados los técnicos. Solo voy a hacer un comentario más, Hernán, y ya. Hace un tiempo también alguien que no es técnico proponía que todas las organizaciones que tuvieran IPv4 asignado por LACNIC cada año tuvieran que renovar la justificación de la necesidad de los recursos ante LACNIC. Los que han pedido recursos saben que es un proceso que lleva un montón de trabajo del lado del LACNIC y del lado del técnico. Imagínense todos los años estar volviendo a revisar lo mismo. Pero a veces la voz de esos técnicos no se escucha, porque son los que menos hablan. Y hay distintas formas de participar que ahora también las vamos a ver. A ver, yo hago una pregunta a la sala. ¿Quiénes hoy estarían en necesidad de tener más direcciones IPv4? ¿O están nateando porque no tienen...? Claro, pero ¿por qué nateás? Porque no tenés direcciones. Si tuvieras recursos, ¿natearían? No. Entonces, de nuevo hago la pregunta. ¿Quiénes necesitarían más direcciones IPv4? ¿Ves? Esto es lo que digo, que censando la sala, todos tendríamos que estar participando en ese foro. Muchachos, aprueben esto para que facilítennos la vida, ya sea alquilada. Claro, y en esta sala no están los que no están conectados a los XP, que es una voz que no escuchamos, ¿no? Quería hacer una encuesta de los 500 ICP, te van a decir todo. Exacto. Claro. La justificación de la necesidad normalmente la haces inicialmente. O cuando... ¿Tuviste que agregar más? ¿Y no pediste IPv6? Capaz que hicieron algún otro pedido y ahí se hizo una revisión. Después voy a volver a las transferencias. Vamos a seguir con el foro y después, si quieren, hablamos una cosa de las transferencias que me olvidé de comentar. Bueno, el foro. Es importante que sepan que LACNIC es una organización, como bien comentaba Hernán, es una organización que está basada en membresía, pero la asamblea de miembros no es el ámbito en el que se discuten estas propuestas de política. No es el ámbito. Entonces, ¿qué quiere decir? No hay que ser asociado para participar en el proceso de desarrollo de políticas. Eso es muy importante. O sea, no hace falta tener recursos del LACNIC para participar en ese proceso. Podemos ser un ciudadano de a pie que quiere participar o alguna organización que, como decían, todavía no está dentro del LACNIC, o no soy el contacto de membresía, pero soy técnico de una organización, ni sé quién es el contacto de membresía de mi empresa, participo del foro de políticas. Los registros regionales, los 5 registros regionales tienen su propio proceso de desarrollo de políticas. Estas políticas son nada más ni nada menos las políticas que están en el manual que cada usuario, digamos, debe consultar para poder recibir recursos. Esas políticas nacen en una lista de correo. El autor, o sea, cualquier persona puede hacer una política, no sé, leer el manual y ver que hay un espacio, algo que haya que modificar, que haya que actualizar, o como estábamos charlando recién, este tema de la ausencia, de la no capacidad de hacer leasing en el manual de políticas, y presentar a través del sistema de LACNIC una propuesta de política. Si ustedes van a la página de LACNIC, esto no tiene nada que ver con mi LACNIC, no tiene nada que ver con el sistema, o sea, si ustedes van a la página de LACNIC, en la solapa que dice participar, van a ver que hay se despliega una lista y dice proceso de desarrollo de políticas. A través del proceso de desarrollo de políticas se discuten estas propuestas que, si llegan a consenso, que ahora les voy a explicar cómo es el proceso,
son ratificadas por el directorio y pasan a formar parte del manual. Entonces, cambian, tiene un impacto enorme en la operativa de las organizaciones. Vamos a la página del LACNIC, vamos a participar, vamos al proceso de desarrollo de políticas, entramos a proceso de desarrollo de políticas y ahí podemos ver las propuestas que están en discusión en este momento, que son 7, que ahora vamos a hacer un repaso, pero bueno, esas son las más destacadas. Y también podemos ir a proponer política, o sea, ir como autor a proponerla, o también podemos ir a suscribirnos a la lista de políticas. Para suscribirnos a la lista de políticas no hace falta ser asociado, lo único que hace falta es suscribirse con un correo personal. Una vez suscriptos a la lista de políticas, van a empezar a ver todos los correos y toda la historia esta de las discusiones que estábamos comentando. Lo que pasa en la lista de políticas y lo que se discute en la lista de políticas es tan valioso como lo que pasa en el foro de políticas. El foro de políticas sucede 2 veces al año en el evento del LACNIC. El evento del LACNIC se realiza en el mes de mayo y en el mes de octubre. Es un evento itinerante, nosotros representamos a 33 territorios de la región de América Latina y el Caribe y vamos moviéndonos en diferentes ciudades y países de la región. En el foro de políticas, después de que, de que una propuesta de política llega a la lista y se discute en la lista, se presenta en el foro. En el foro también hay discusión, hay personas que se paran el micrófono, está el autor de la propuesta de política y lo más importante para saber del proceso de políticas es que es una construcción colectiva. Y que además las propuestas no se aprueban por mayorías, se aprueban por consenso. ¿Qué quiere decir esto? No importa que haya 100 personas participando, de las cuales 99 estén a favor de una propuesta de política. Si hay una que está en contra y tiene una objeción técnica a esa propuesta de política válida, los moderadores del proceso, que son 2 personas que son elegidas en votación por la comunidad, pueden detener el proceso y decir, esta propuesta así como está, esta versión no llega a consenso, vuelve a la lista de políticas para seguir discutiéndose, para que esa propuesta, para que ese texto final que va a ir en el manual de políticas contenga todas esas salvedades y todas esas opiniones que se fueron discutiendo a lo largo del proceso. La verdad es que es un proceso que puede llegar a ser largo. Como les decía, hay 2 instancias de foro, si bien se va discutiendo todo en la lista durante los periodos intermedios. El periodo de discusión inicial tiene que tener un mínimo de 8 semanas, mínimo. Después se discute en el foro, después hay 2 semanas para que los moderadores determinen si hubo consenso o no sobre esa versión de la propuesta. Si hubo consenso, pasa a otras 2 semanas que es, es como un segundo consenso en el cual se puede haber como una objeción, una última objeción, como en las películas Hablé ahora o calle para siempre. Son 2 semanas para hacer una última objeción. Y después de esas 2 semanas está el periodo de últimos comentarios. Y si no hay últimos comentarios y llega a segundo consenso, esa propuesta de política pasa a ser evaluada por el directorio del LACNIC y ratificada. En la mayoría de los casos, las propuestas de políticas, ya después de todo ese proceso, se ratifican y una vez ratificadas pasan a formar parte del manual de políticas. En algunos casos necesitamos hacer implementación, que quiere decir que tenemos que tocar sistemas. Por ejemplo, cuando se aprobó finalmente la propuesta de política de transferencias, tuvimos que tocar un montón de sistemas, porque era algo que no teníamos previsto. Y a veces tarda eso. Pero es muy importante que sepan que todas las voces son escuchadas por igual. O sea, no es que porque, no sé, yo soy miembro de un ISP que es más grande que otro, voy a tener más voto que otro. No existe eso. Y como les decían antes Hernán y Alfredo, este foro de políticas hay un grupo bastante reducido de personas que tienen como una participación bastante fuerte, que vienen participando hace mucho y que muchas veces no conocen la operativa directamente, tienen como ideas más románticas o más teóricas de cómo deberían ser las cosas. Entonces es importante que conozcan que este espacio existe para involucrarse porque ahí es donde se están discutiendo temas operativos que son clave y está monopolizado muchas veces por personas que no están directamente trabajando en la operativa. Entonces que tienen ideas que están buenísimas, pero que en la práctica no necesariamente son aplicables o deseables de esa manera. En fin. Otra política que salió, que se aprobó en el foro hace un tiempo, no sé si capaz que a alguno de ustedes le llega para confirmar el contacto de abuso. Antes no lo validábamos, ahora lo empezamos a hacer. La primera idea del autor era que lo hiciéramos creo que 3 veces por año, tuviéramos que escribirle a las organizaciones
y que hubiera un intercambio humano, ¿no?, automático para validar el contacto de abuso. En ese intercambio en el foro, o sea, la gente que realmente iba a tener que hacer esas cosas expresó y se llegó a la conclusión de que no tenía sentido hacerlo cada 3 meses y hoy lo implementamos cada 2 años, creo 2 que es. años. Pero digo, muchas veces faltan esas voces para decir, Claro, ¿para esto qué no tiene esto? sentido. O esto no tiene sentido, o esto lo haríamos de otra manera. Bueno. Igual es una norma ridícula que la aprobaron porque nosotros no participamos. El que no tiene una casilla de abuso puede perder sus recursos Sí, de IP. exacto. Sí, es realidad. Es así. Y es culpa nuestra. Es así, sí. Sí, o sea, sabemos que es un proceso, o sea, sabemos que estar inmersos en ese proceso a veces es desgastante, a veces las conversaciones se ponen ásperas, a veces hay que seguir las discusiones y son correos largos, pero bueno, siempre instamos a que por lo menos estén en la lista para ver qué se está discutiendo. Y el foro también, si bien es presencial, también hay Zoom, con lo cual también se puede participar o ver qué se está discutiendo vía Zoom. En este momento hay 7 propuestas de política que están en discusión. 2 de ellas tratan el tema del leasing, de diferentes ángulos. Como decía Alfredo, hay una que está más enfocada en pulir de alguna manera el manual de políticas para sacar algunas de las cosas que hoy dice que son restricciones, y otra que lo que propone es que además de transferencias definitivas haya transferencias temporales. Lo de las transferencias temporales es algo que viene también de una idea de otro RIR, del de Europa, que es una cosa que ha implementado y que, bueno, que ahora está funcionando. No sé si funciona bien o mal. No la usan mucho. Bueno. Entonces, bueno, esas 2 cosas, por ejemplo, ahora se están discutiendo, además de otras cosas que tienen más que ver con el proceso de desarrollo de políticas. Otro ejemplo de por qué estaría bueno, una de las cosas que propone el autor de las transferencias temporales estas, pone una serie de requisitos adicionales que hoy no la tienen las transferencias definitivas ni las asignaciones iniciales, como cumplir con banners, o sea, o otras, cumplir requisitos que políticas que ni siquiera controla la ACNIC. Y de nuevo, son políticas, estas están teniendo bastante discusión, pero está bueno que haya más voces, hace falta más voces. Sí. Bueno, eso, ese es un poco el proceso y lo que sucede en ese proceso. Como les decías, digamos, muy fácil suscribirse, es entrar a la página del ACNIC, ir a participar, ir al proceso de desarrollo de política, suscribirse en la lista, y una vez suscritos en la lista, por lo menos digamos, se van a enterar de lo que se está conversando y de las propuestas que llegan a la lista para ser discutidas. Censamos la sala. ¿Alguien está siguiendo el foro de políticas o alguien está suscrito? Muy bien. Ven, esto es lo que decimos, que es poquita la participación. Reconozco que me aburre mucho ver las conversaciones entre 2 participantes y desgastante. O sea, seguir una conversación en el foro de políticas, la verdad que hace mucho, es tedioso y es como el perro que se muerde la cola y están siempre, o sea, necesitamos que sea un foro mucho más dinámico, mucho más corto y que no nos pongamos a discutir el sexo de los ángeles, porque la verdad que eso hace que desmotiva el seguirlo. O sea, yo lo sigo, pero cada vez más espaciado. No sé. No, está bien, pero sí, Claro. Sí. Hay algo que es importante que sepan además, y es que la CNIC no es dueño del proceso de desarrollo de políticas. O sea, nosotros somos, de alguna manera, damos soporte al proceso. La comunidad, digamos, es la que puede modificar el proceso de desarrollo de políticas para que haya, bueno, o sea, para que las instancias de estos procesos sean distintos o no. Pero bueno, nosotros no somos quienes podemos por ahí decidir, bueno, cómo se regula la participación. O sea, tenemos un límite en la capacidad de intervenir en eso. ¿Qué? No. Es como autorregulado, autogestionado, exacto. Una pregunta. Hablaron del tema de registrarse como por abuso. ¿Estamos registrados con el mail y ya es suficiente o
¿Qué más hay que hacer? Te va a llegar, te llega una vez cada 2 años un correo para que valides la casilla esa, que lo que tenés que hacer es clic a un link que viene, que te lleva a un landing donde aceptás unas condiciones, que es lo que pide la política, en verdad, que acepten unas condiciones que dicen que esa casilla es monitoreada y 2 o 3 cosas más. Pero es una vez cada 2 años. Quédate tranquilo que si no te están llegando mails seguido, es porque por ahora no tienen problema. Pues lo que nosotros hacemos es cuando una organización no responde a este proceso automático, lo que tenemos que hay como un proceso que se va intensificando donde empezamos a escalar el tema dentro de la organización, primero de forma automática copiando otros contactos y después terminan entrando en proceso de revocaciones o recursos y en ese proceso, o sea, es súper intensivo el trabajo de nuestro lado para tratar de contactar a la organización y que rectifique lo que tiene mal. O sea, la intención nuestra no es revocar, pero sí, una vez que algo cayó en las políticas y se aprobó, la CNIC tiene que hacer que se cumpla. Permiso. Sí. Los 7 años estimados que hablan, ¿es para un miembro nuevo? Porque para los actuales directamente no hay interés. Exacto. Desde, no recuerdo exactamente si fue 2018 o por ahí, 2017, llegamos a la fase 3 del agotamiento de IPv4, que también se definió en el foro de políticas cómo iba a ser, y se definieron en ese foro fases que decían, bueno, primero se van los recursos normalmente, después no se podían pedir recursos por espacio menor de 6 meses, después no se podía pedir más de un diagonal 22, y hasta que llegamos a la fase que estamos hoy, donde las organizaciones que ya recibieron una vez, ya sea del ACNIC o por una transferencia, no pueden volver a solicitar. Otro ejemplo de lo que se define en el foro. A ver, yo para que vean también lo que se discute en el foro y lo que se puede y lo que no se puede. Yo soy un ISP y me voy a disfrazar de carrier. Y le vendo a Laura un servicio de conectividad. O sea, yo como ISP le revendo conectividad a Laura. Laura no tiene recursos, entonces yo le asigno un /24 a Laura para que lo use con el servicio que le estoy vendiendo. O sea, va la conectividad más un /24. Y hago la delegación en LACNIC de que yo soy el responsable de ese recurso, pero delegué un pedacito al uso de Laura. Eso está permitido. Laura me está pagando un servicio de conectividad y por ahí me está pagando en ese servicio un alquiler de las IPs, pero LACNIC sabe perfectamente quién las está usando y yo sería el responsable de eso. Entonces, para mí en el foro de políticas, y acá no trato de, pero los pongo un poco en contexto, es, en esto del alquiler temporal, yo no sé para qué las va a usar Andrés. En el caso de Laura, yo se las estoy dando con un servicio que le estoy dando yo, que es la conectividad. ¿Se entiende? En el otro caso no le estoy dando un servicio a Andrés, pero le quisiera alquilar otro rango de otro /24. Entonces, lo que hay que buscar en el foro de políticas es, ¿cómo hacemos para que Andrés, yo primero se los haría, que sea de LACNIC? O sea, no le alquilaría a alguien de otro RIR. O sea, para poder hacer esto tendría que ser en este temporario, ¿no? Que lo llamamos. Me encantaría que sea de LACNIC. O sea, que quede en nuestra región. Segundo, que Andrés declare para qué las va a usar o tendríamos que tener alguna limitación para que no se haga un mal uso de ese recurso. Entonces, por ahí es limitar eso. O sea, en el foro de políticas, por ahí lo que hay que poner en el cerebro es cómo regularlo. Esto que dice Alfredo, que hay una de las políticas que más o menos trata de tomar todos los parámetros que ya tiene el manual y cambiar algunas cositas, bueno, es tratar esto, de que quede registrado. Pero hago esta distinción porque hoy, la verdad, que si yo tengo un recurso y le quiero dar a Laura el uso, se puede. Y no está penado siempre que se lo dé con algún servicio asociado. ¿Se entiende? Ahí entramos en los grises. O sea, lo que dice es que tiene que ser un servicio, no me acuerdo textual, conectividad directa, dice. Sí, no, pero eso es en otra parte del manual. Bueno, hay una parte del manual donde habla de conectividad directa y después hay otra parte donde se habla de
que se pueden subasignar direcciones a quienes se les está proveyendo servicios de acceso a Internet o algo así. Nosotros, igual eso, o sea, lo podemos tomar en un sentido amplio, pero sí que haya un servicio vinculado. De repente, si es un data center que lo está haciendo, bueno, no, pues ahí entramos ya en los usuarios finales, que no pueden. Sí. Por eso empezás a entrar, sí. Estamos yendo por las ramas, pero el problema de las reglas... Espera que si no al fondo no te van a escuchar. Sí, no, decía que nos estamos yendo por las ramas, me parece. Pero el problema con las reglas es que cuando vos no podés verificar la regla no existe. Nos pasó en Cabase con varias reglas que la tuvimos que sacar. Entonces... No, en este caso, si vos decís que tenés un enlace y no se puede verificar si hay un enlace, excepto yendo al lugar y tocando el cable, es muy difícil de que la CNIC sepa si se está haciendo o no. Entonces, todo esto lleva una cola. Más allá de que mi opinión personal es que deberíamos volver a las reglas que tenía cuando crearon la CNIC, que donde yo podía delegar un recurso que le quedaba al cliente o podía delegarlo para que después lo devuelva cuando no tiene más servicio y nadie me preguntaba nada. Me parece que cuanto más reglamentación ponemos, peor es la cosa. Pero nada, estamos en esta situación y bueno, hay que seguir adelante. Quería pedirle si podemos repasar cómo es el procedimiento correcto de subasignar un bloque IP. Ahí Hernán dijo, yo le vendo conectividad a mi SP vecino. Supongamos que la hago realmente, nos unimos por una fibra, hacemos el contrato privado. Yo entro a mi LACNIC y la encuentro a la entidad y le subasigno un /24. Ahí LACNIC lo llama, participa en algo o con eso se termina el proceso. No, con eso se termina. Y hoy cuando hablé me olvidé de comentar algo de las transferencias definitivas, que puede estar algo relacionado con esto que decís, así que voy a aprovechar a comentarlo. Hay otra política que exige que todas las delegaciones que hagan a clientes mayores a un /29 las registren en mi LACNIC, tienen que estar registradas. O sea, sí, subasignar. ¿Y qué pasa? Cuando alguien viene a hacer una transferencia, por ejemplo, definitiva, nosotros vamos a mirar que el que quiere ofrecer las IPs tenga el derecho de uso sobre las IPs y que el que las quiere recibir tenga necesidad de usarlas. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando vamos a ver el que dice que tiene necesidad, nos dice, no, es que yo tengo un diagonal 20 y tengo esta cantidad de clientes, por ejemplo, este cliente X tiene subasignado un 26. O lo que sea. Vamos a mirar a mi LACNIC y no está esa subasignación. Entonces está incumpliendo una política y tenemos que ir a pedirle que registre todas las subasignaciones que nos dijo que tiene, que son mayores a 29, para demostrar que realmente está usando el espacio. Y muchas veces los procesos de transferencia se alargan y no sé si alguien ha pasado por un proceso de transferencia acá, pero es un proceso largo y muchas veces eso es un cuello de botella grande que... te puede llevar desde 4 semanas hasta un año en función de la documentación de las dos empresas, quienes participan. Pues, por ejemplo, si quisieras transferir IPs desde Brasil a Holanda, suponete que alguien de Brasil quiere ceder en transferencia las IPs a Holanda. Participa el NIR en Brasil, la CNIC intermediando la comunicación entre el NIR y el RIR en Europa, en RIPE, más las dos empresas a las que les estamos pidiendo documentación acá y allá. Necesitamos poderes actualizados de quien va a firmar en representación de la empresa, necesitamos que la que va a recibir justifique el uso. Muchas veces nos encontramos con esto, que no tienen registrado cómo las están usando y es requisito demostrar que estás usando más del 80%, sí, más del 80% para poder recibir más. Entonces hay procesos que se vuelven eternos y la gente se enoja con nosotros, pero nosotros lo que estamos haciendo es cumplir todos los puntos que están en la política 23218, que es la que habla de lo que se debe cumplir para poder hacer una transferencia. ¿Alguien allá está? Volviendo al ejemplo que puso Hernán, yo tengo una /21 y la quise delegar a un cliente mío.
pero no me permite delegar de barra 24. Tuve que hacer un segmento más chico. O sea, como que esta persona no puede estar conectada a otro lado, digamos. No sé si me expliqué. O sea, no me permite hacer delegaciones barra 24. Tuve que hacer una barra 25 o 2 barras 25. Digo, no, tendríamos que ver el caso, pero si querés, pasá, vas a estar mañana. Igual, ¿no? ya O no, escribinos. ya no es más cliente, digamos. Ah, pero Pues si no, me pasó no, lo que voy que no es fácil, digamos, tenía que estar sí o sí conectado, digamos, a mi servicio. No era que podía llevarse la barra 24 a otro lado. No, sí, no, pero hoy podés. No. Esto fue hace unos años, Está, capaz no sé si cambió. Hoy el sistema en realidad te lo permite si no estás conectado a. O sea, lo tu que hice servicio. para que estén a nombre de él, Sí. legalmente, digamos, fue hacerle 2 delegaciones de 2 barra 25. La partí en 2 y le delegué a él las 2. Puede ser que haya habido algún cambio en el sistema en algún momento. Hoy el sistema no lo limita. Bueno, bien. Si asignaron la 24 y después otra 24, la 24 no la podés delegar. Porque solo podés delegar su. Parte de lo que te asignaba puede ser por eso. Bueno, para ir cerrando, a mí me quedan 2 temitas que por ahí es algunas consultas que hacen los socios de Cabase. Como dijimos, yo si soy, reordené mi bloque, puedo transferirle el bloque a alguien. Juan Carlos recién preguntaba cuánto tiempo tarda. El proceso creo que es, si yo le transfiero a Alfredo, LACNIC le hace, Alfredo, que es el que las recibe, el receptor, le tiene que pagar a LACNIC $200. Decime si me equivoco. Para iniciar el proceso, sí. Eso. Y LACNIC analiza si Alfredo las puede recibir. O sea, si está al 80% con las que tiene, si está en condiciones y cumple. Si Alfredo no cumpliera, los $200 los perdió. Si Alfredo cumple, sigue adelante el proceso. Correcto. Y ahí empiezan a pedirle datos al que transfiere, y yo tengo que ir contestando a LACNIC. Esta es la parte que lleva más tiempo. Si yo no contesto a tiempo, a él no le llega nada. Por más que él insista, está esperando mi respuesta. Después, una vez que yo respondo, le empiezan a hacer preguntas a él para hacer la transferencia. A mí me llevó 8 meses, más o menos como un promedio, finalizar todo el proceso de verificación, de que salga el dato y se termine a hacer el uso. Nada, se formaliza después, hay que pagar, el total de la transferencia es $1.000 para un... $1.000 hasta un diagonal 19. Si es algo más grande que un diagonal 19, o sea, más IPs que un diagonal 19, son $1.500. El 99% de las transferencias que hemos hecho son menores. Hay que tener bastante plata para transferir. Más de un barra 19, estamos hablando de... Algo en eso que comentás, Hernán, que no se sabe de qué lado está la transferencia. Estamos trabajando, implementamos un CRM y la idea es tener en mi LACNIC más adelante este año que se pueda ver tanto las solicitudes de recursos como las transferencias. ¿En qué etapa del proceso estás? ¿Cuánto vas avanzando? Y del lado de quién está. Por ejemplo, está del lado del oferente, del receptor, lo está analizando LACNIC. Porque a nosotros nos llegan muchas consultas. Buenísimo. Porque una parte no está viendo lo que está pasando con la otra. O sea. En mi experiencia, una de las transferencias fue que yo me quedé en el limbo, que no sabía quién tenía que contestar. Y salvo que les mandaron un mail directo, no sabíamos dónde estaba el proceso. Así que esto es genial. Bueno, conclusión, termina con una carta de aprobación que firmaría Alfredo y firmaría yo. O sea, yo en el caso de decir estoy de acuerdo que le transfieran los recursos y él estoy de acuerdo en recibir los recursos porque a partir de ahora ese recurso se lo van a facturar a Alfredo. Sí, y vamos a cambiar el registro y... Sí, y fui. Vos dejás de tener cualquier derecho sobre esos recursos. Exactamente. Claro. Después hay un contrato. A los ojos nuestros sí, Sí. pero por atrás el acuerdo dudo que me la regalen. Nunca vas a ver lo que pasó entre... LACNIC nunca va a saber lo que pasó entre Alfredo y yo. Y si Alfredo es un data center y necesita ese barra 24, ¿lo justifica como necesitando
ser autónomo, porque él nunca tuvo IPs propias, ¿se las van a otorgar o no? El que va a recibir, en verdad, tenemos dos tipos. A nosotros nos pueden solicitar, no sé si es la pregunta que estás haciendo, pero IPs para dar servicio y también para infraestructura, para su propia infraestructura. Perfecto. Entonces lo podrían justificar por ese lado. Yo pensé que esa delegación era solo para gente que le faltaba, que lleva a su 80% de IPs ocupadas. No, porque también digo, hay parte que la usás en tu propia infraestructura. Bien. Es parte de la justificación. Haciendo de cuenta que vos no tenés IP todavía, ¿eh? Sos un data center nuevo y vendés servicios hosting. Sí, podría calificar para recibir una transferencia, sí. Ah, ok. Sí, digo, habría que ver, estoy hablando en un caso hipotético en el aire, pero seguramente sí. Hola, buenas tardes, Julián Faciano. Hago soporte para varios ICPs pequeños que no tienen todavía SN, están en ese digamos, camino, pero cuando ven que van a pagar por ahí $500, no sé si es $500 ahora, por un /32 IPv6 y no van a recibir IPv4, como que dicen, bueno, nada, me quedo como estoy, no pago nada. ¿Iba por ahí? La segunda era... perdón. Bueno, eso sería, ¿qué recomendación hay para ICPs pequeños por ahí de 5.000 suscriptores para abajo, no? En realidad es $900 por año. La cuota más chica de IPv6 es $900. Perdón, una aclaración, no es $900, es $2.100 por año. En IPv6 no, porque la asignación más chica es un diagonal 32, que estamos hablando de 16 millones de /56. Entonces, una empresa enorme podría trabajar en la categoría más pequeña. Pero lo que hizo el directorio, bueno, que hicimos entre nosotros, el directorio ya hace muchos años, fue esa cuota que era 2.100, le pusimos un descuento que lo vamos a ir retirando de a poco. El descuento ese se va a retirar desde ahora hasta 2030, en verdad ya, y un par de veces el directorio como que extendió el plazo. Este año debería estar costando 1.450 y está costando 900. Y la idea es como irlo quitando a poco, desde 900 hasta 2100, donde llegaríamos en 2030. Ahí lo importante es que la organización que hoy pide IPv6 y entra a la lista de espera, en 2030 no, pero capaz que en 2031 recibe IPv4. Y cuando recibe IPv4 empieza a pagar por la categoría de IPv4. Mantiene el IPv6, pero pagás por la categoría nano o micro, que son $600 o $1.000 fijo. Entonces es importante que si alguien va a pedir recursos hoy, se meta en la lista de espera, o aunque piense que no le sirve para nada dentro de 6 años, porque la cuota con solo IPv6 va a subir, pero el día que recibe IPv4 le vuelve a bajar. Bueno, buenísimo. Gracias. Perdón, una acotación. Si vos estás operando y no tenés recursos del ACNIC, tu carrier te está dando IPs. Suponete un /29, para decir algo ridículo. Bien, perdón, en contra del ACNIC es esto. Si tu carrier te está dando un /29, tu carrier te puede dar un /48 o un /40 IPv6, ¿no? O sea, no tenés necesidad de pagar solamente IPv6. Entonces, porque para el carrier es muchísimo más fácil. El carrier tiene 120.000 /48. No le cuesta nada darte un par. Es más fácil eso que el /29. Entonces, si te delega un bloque IPv6 y te dio un /29 IPv4, ya estás en condiciones de hacer las dos cosas. Necesitas el sistema autónomo. El sistema autónomo lo podés pedir. Lo podés pedir solo si querés. Solo una aclaración para empezar, a eso que decías. ¿no? Cuando creces. Solo 2 comentarios. El primero, sí, es cierto lo que decís, pero esas IPs van a ser siempre de tu proveedor y él te va a poner las condiciones que quiera por siempre. Y el día que te las quite, vas a tener que buscar otras IPs y reconfigurar todo, pero sí es verdad. Sí, exacto. Y después existe la opción, sí, de pedir un sistema autónomo solamente. El sistema autónomo, sí. Lo que tienen que, también porque hay una política que lo exige, tienen que decir qué IPs van a asignar.
¿Qué vas a publicar en ese sitio? ¿Qué vas a publicar? Lo que ahí el tema es, si vos me decís voy a publicar las IPs que le estoy alquilando a Hernán, está todo mal, porque no podés estar alquilando las Y IPs. si le decís, voy a estar publicando las de Hernán, él te va a pedir, Hernán, dame algo que sepa que Hernán te está dando IPs. ¿Y qué le das? ¿Y qué le das? Perdón, un comentario. Entonces, vamos a suponer que Pablo me da servicio a mí, yo no figuro en nada. Entonces, sería una forma de comenzar a figurar. Decía, él me hizo una delegación /24, entonces ahora saco mi ASN para que ese /24 sea independiente. Para darte el /24, el /48 en IPv6, vos ya tenés que haberte inscrito en la CNIC. A ver, Si no, yo no te puedo poner como receptor. Julián, yo hice y también para Juanca, que por ahí asesoramos a los ISPs. Vos podés pedir ASN solo $1.000. Única vez. Para. $1.000 solo. Haciendo solo ASN. Pago $1.000 y después le digo a alguien, che, préstame direcciones IPv. No, podés ir por ejemplo. Sí, pará. Síganme las matemáticas. $1.000. Después recibo un /24 y digo, voy a publicar este IPv4. Ellos ahí me lo darían, justificaré de dónde saqué ese /24, $1.000, y después le pago al señor de las IPv4 a lo que sea. Me paro ahora de este otro lado. Acá quiero ser autónomo, no quiero depender de nadie, entonces digo, lo más económico es, saco yo el ASN micro o small de IPv6, $500. Al año, no lo tengo que pagar en ese momento, al año me va a llegar una factura por 900 y puedo pedir los dos recursos, IPv6 y anotarme en la lista de IPv4. Si sumo las dos cosas, 900 más los 500 que pagué de única vez, estoy en 1.400. O sea, que por $400 de diferencia con lo que pagaba acá de 1.000, acá tengo el recurso, el ASN, todo asignado y me quedo en la lista de espera de IPv4 o hago el mismo acuerdo chancho que hice para tener IPv4 publicado. ¿Se entiende? Entonces, creo que la recomendación más barata y más eficiente es sacate el small, pagá los 500 que están subsidiados, esos 500, y hoy con la política es 900 este año, 1.000 el año que viene. Tampoco es que se te dispara el IPv6. Si estás en la lista de espera vale también, no solo si está asignado. Ahí no estoy todavía en IPv4. Lo que dice Alfredo es que además de eso, sumate a la lista de espera, porque si en alguna casualidad te asignan... Que tarde o temprano te va a tocar. Es lento, pero... Ahí bajaste a tu categoría. Esperarás 7 años, pero bajaste a tu categoría. Sí. No, y ojo, y ahí dejas de rentar las IPs que hoy las estás pagando. Exacto. Porque doble ganancia. No tengo mucha idea, pero entiendo que un 24... ¿De alquiler? Sí, de alquiler, y por lo que escucho en los eventos. $200. Sí, yo tenía... $1 y algo cada IP. O sea yo tenía en la cabeza 2.600 por año. Debe andar ahí. Sí, es un poquito más de $1 en muchos casos. Sí. Bueno, ¿no hay más preguntas? Laura, Alfredo, mil gracias. Un aplauso grande para Laura y Alfredo.